Desde las primeras líneas de las Sagradas Escrituras hasta el eco final de la trompeta apocalíptica, los seres angelicales han permanecido como emisarios divinos, combatientes espirituales y siervos devotos del trono celestial. Sin embargo, entre estas huestes celestiales emerge un grupo selecto de entidades supremas. 7 arcángeles poderosos, designados específicamente para los momentos más decisivos de la historia humana y los eventos finales de esta era. Estos son los comandantes de primera línea del reino celestial, encargados de ejecutar juicios divinos, proclamar revelaciones proféticas, someter fuerzas demoníacas y proteger a los creyentes fieles. No buscan protagonismo ni reconocimiento, pero se manifiestan precisamente cuando la historia da un giro definitivo y cuando la eternidad se aproxima a nuestro mundo terrenal. Desde las visiones místicas del profeta Daniel hasta las batallas cósmicas descritas en el Apocalipsis, estos arcángeles trascienden la fantasía para convertirse en realidades espirituales tangibles. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, sus funciones se vuelven cada vez más visibles y relevantes. En esta exploración profunda, nos sumergiremos en las escrituras y los escritos judíos ancestrales para descubrir la identidad de estos arcángeles, comprender sus roles específicos en los capítulos finales de la historia y revelar lo que su presencia nos dice sobre el plan divino para el mundo y para cada uno de nosotros. En la grandiosa estructura jerárquica del reino celestial, no existe uniformidad entre los seres angelicales. Algunos desarrollan ministerios silenciosos y discretos, otros adoran de manera constante e incesante ante el trono divino, pero entre todos ellos se alza una clase excepcional: los arcángeles, los mensajeros supremos, los comandantes de las huestes celestiales, los heraldos de la intervención divina en los tiempos finales. El apóstol Judas nos revela en el versículo 9 del primer capítulo: pero cuando Miguel, el arcángel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Miguel representa el único ser angelical al que se le otorga explícitamente el título de arcángel en las escrituras canónicas. La palabra griega arcángel fusiona argé, autoridad, principio, y ángelos, mensajero, denotando rango supremo, autoridad celestial y función específica. Pero surge la pregunta: ¿es Miguel el único arcángel existente? En Apocalipsis 8:2, el apóstol Juan registra una visión reveladora. Y vi a los 7 ángeles que están en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Esta descripción resuena con las tradiciones judías preservadas en textos como el primer libro de Enoc y el libro de Tobías, que hacen referencia a 7 arcángeles que permanecen en la presencia inmediata de Dios. Un consejo divino de seres poderosos, encargados de tareas de alcance cósmico. Estos arcángeles no son representaciones simbólicas, sino agentes celestiales reales que desempeñan 3 funciones esenciales. Primero, líderes de los ejércitos celestiales. No se limitan a observar la guerra espiritual, sino que la dirigen activamente. Miguel es visto enfrentándose al dragón, expulsando a Satanás del cielo, según Apocalipsis 12:7. Estos son comandantes militares, no simples mensajeros. Segundo, agentes ejecutores del juicio divino. A lo largo del Apocalipsis, los ángeles administran juicios, hacen sonar trompetas, derraman copas de ira y proclaman veredictos divinos. Estas no son acciones caóticas al azar, sino operaciones precisamente ejecutadas por oficiales celestiales de alto rango. Tercero, protectores de los fieles. Daniel se refiere a Miguel como el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Daniel 12:1. Los arcángeles son designados para proteger al remanente de Dios durante la conmoción final.
Primera de Tesalonicenses 4:16 ofrece otra perspectiva reveladora, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Observemos la secuencia. El Señor desciende, la voz del arcángel resuena, y los muertos en Cristo se levantan. Esta no es una salida silenciosa, sino un anuncio real dirigido por la voz del arcángel, probablemente Miguel, señalizando la resurrección final y el regreso del Rey. Entre las huestes celestiales, una figura se alza cada vez que las tinieblas amenazan al pueblo de Dios. Su nombre significa ¿quién como Dios? Una pregunta que no es meramente retórica, sino un grito de guerra celestial. Daniel 12:1 proclama: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Miguel no es un observador pasivo, es un comandante celestial, el general del ejército de Dios, el príncipe asignado para proteger a Israel y una figura clave en los eventos climáticos de la historia humana. Su papel en la guerra espiritual se revela en Apocalipsis 12:7-9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí Miguel participa en combate directo contra Satanás, la serpiente antigua. Esto no es alegoría, sino una guerra cósmica desarrollada en reinos espirituales que impacta las realidades terrenales. Mientras Satanás busca acusar y destruir, Apocalipsis 12:10, Miguel lidera la carga para derribarlo, despojándolo del acceso al cielo. Este momento marca un punto de inflexión decisivo en la cronología de los tiempos finales. Su asignación sobre Israel se confirma en Daniel 10:21. Miguel vuestro príncipe. Cuando el mensajero angelical es retrasado por el príncipe de Persia, una principalidad demoníaca, es Miguel quien interviene y rompe el impas. No es solamente un guerrero celestial, sino el protector divino de Israel, asignado para guardar al pueblo del pacto. Permanece vigilante a través de siglos de persecución y tribulación. Su función en la resurrección se detalla en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién hace resonar esa voz? No es otro que Miguel, cuyo clamor quebrantará sepulcros, atravesará el velo y anunciará el regreso del Rey. En la resurrección final, Miguel no susurra, sino que grita con la autoridad celestial, llamando a los elegidos de Dios, de la muerte a la vida. Miguel no es de voz suave, ni un guardián silencioso en las sombras. Es trueno divino en el campo de batalla de la eternidad, una espada flamígera contra las mentiras del dragón, un escudo para quienes confían en Dios, un campeón de la justicia cuando la verdad está bajo asedio. Desde el jardín del Edén hasta las puertas del Armagedón, la presencia de Miguel nos recuerda que no estamos solos en la batalla.
Si Miguel es el guerrero de Dios, entonces Gabriel es su voz. Donde quiera que el plan redentor de Dios experimenta un cambio crucial, Gabriel aparece. No es simplemente un mensajero, sino un heraldo divino, uno que no solo anuncia, sino que prepara el camino para que la historia tome un nuevo rumbo. Lucas 1:19 registra sus palabras: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Esta no es licencia poética. Gabriel es uno de los pocos ángeles nombrados en las Escrituras y permanece cerca del trono, portando mensajes no de sí mismo, sino del corazón del Todopoderoso. Anuncia el nacimiento de Juan el Bautista según Lucas 1:13. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elisabet, te dará a luz un hijo. En el lugar santísimo del templo, lo angelical irrumpe en lo terrenal. Gabriel habla sobre la esterilidad e inflama el comienzo del cumplimiento profético. Este bebé, Juan, se convertiría en el precursor del Mesías. Una voz en el desierto preparando el camino del Señor proclama el nacimiento del Mesías en Lucas 1:31. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. A una virgen humilde llamada María, en un pueblo sin renombre, Gabriel entrega las noticias más grandiosas del cielo. El Mesías viene, y Dios se está revistiendo de carne. Su tono no es grandilocuente, sino gentil, pero no hay error. Este es el punto de inflexión de toda la creación. Revela el futuro a Daniel en Daniel 8:16 y capítulo 9, 21-23. Gabriel enseña a este hombre la visión. Mucho antes de Belén, Gabriel fue enviado a un hombre en el exilio, Daniel, para develar secretos que aún moldean nuestra comprensión profética actual. Explica la visión del carnero y el macho cabrío, Daniel 8. Clarifica la profecía de las 70 semanas, Daniel 9, y establece un fundamento que conecta directamente con el libro de Apocalipsis. No solo relata el futuro, sino que lo enmarca, ancla cronologías que se extienden desde la antigua Persia hasta el Anticristo, desde templos profanados hasta el regreso del ungido. Gabriel aporta revelación, no guerra. A diferencia de Miguel, Gabriel no desenvaina espada, despliega pergaminos, no comanda ejércitos celestiales, ilumina planes celestiales. Pero no se equivoquen, la revelación es su propia forma de guerra, porque la verdad destroza las mentiras, y Gabriel viene no solo para informar, sino para despertar. Es el mensajero de misterios, enviado en momentos cuando Dios está a punto de actuar. Cada vez que Gabriel habla, la eternidad escucha. Su función nos recuerda que Dios no actúa sin hablar primero, y cuando el cielo habla, debemos prestar atención. Apocalipsis 8:2 presenta una visión impactante. Y vi a los 7 ángeles que están en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Estos no son ángeles ordinarios. Son los 7 que permanecen en estado de alerta ante el trono del Todopoderoso, no en reacción, sino en precisión preordenada. Aunque solo Miguel es llamado directamente arcángel en la Biblia, Apocalipsis sugiere un rango especial: 7 ángeles encargados de ejecutar los juicios más decisivos en la historia humana. En los escritos judíos apócrifos, como el primer libro de Enoc y Tobías, aparecen los nombres de estos 7 arcángeles: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Remiel y Saraquiel, guardianes, vigilantes, mensajeros y guerreros. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Ya sea que estos sean los mismos 7 o un grupo diferente, lo claro es esto: sus trompetas desatan disrupción divina. Trompeta primera, la tierra sacudida.
Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. La vegetación se chamusca, el verdor se marchita, una tercera parte de la tierra arde. Trompeta segunda. El mar se convierte en sangre. Apocalipsis 8:8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada al mar. Ya sea erupción volcánica o asteroide, el efecto es cataclísmico. La vida marina perece, el comercio colapsa, los puertos quedan silenciosos. Trompeta tercera, ajenjo cae. Apocalipsis 8, 10, 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. La estrella se llama ajenjo, símbolo de amargura y veneno. El agua potable, básico para la vida, se convierte en fuente de muerte. Trompeta cuarta, disrupción cósmica. Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Los cielos se oscurecen, el reloj de la naturaleza se interrumpe, el caos ensombrece cada ciclo. Trompeta quinta, las langostas del abismo. Apocalipsis 9:3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Pero estas no son insectos, son entidades demoníacas liberadas del abismo, con poder para atormentar, no para matar, durante 5 meses largos. Su picadura es insoportable, su rey es Apolión, el destructor. Trompeta sexta, el ejército de 200 millones. Apocalipsis 9:16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Un ejército inimaginable, ya sea humano o sobrenatural, barre el mundo. Una tercera parte de la humanidad perece. Guerra, caos y muerte inundan la tierra como nunca antes. Trompeta séptima, el reino declarado. Apocalipsis 11:15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Después del juicio viene el anuncio. Con la séptima trompeta, el cielo declara victoria. Lo que comenzó con silencio en el cielo, Apocalipsis 8:1, termina con adoración en el cielo. Estos no son cuentos de hadas, sino revelaciones divinas. Las 7 trompetas no son desastres al azar, sino justicia medida, misericordia ya no contenida, y el desentrañamiento de un mundo que rechazó a su rey. La Biblia nombra directamente solo a 2 arcángeles, Miguel y Gabriel. Pero las tradiciones judías antiguas, como las del libro de Enoc y el libro apócrifo de Tobías, hablan de 7 ángeles poderosos que permanecen ante el trono de Dios. Apocalipsis 8:2 confirma: y vi a los 7 ángeles que están en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Estos no son mensajeros ordinarios, son vistos como la élite del cielo, desempeñando roles críticos en el desarrollo de los eventos de los tiempos finales. Aunque no todos sus nombres se preservan en el canon bíblico, la literatura judía del Segundo Templo, que moldeó el mundo de Jesús y los apóstoles, proporciona perspectivas sobre sus funciones. Estos escritos antiguos no son considerados canónicos en la mayoría de las tradiciones cristianas, pero reflejan la imaginación espiritual y la teología de los primeros creyentes judíos que anhelaban justicia, sanidad y resurrección. Primer arcángel, Rafael, el ángel de la sanidad y la guía Tobías. 12:15 declara: yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que presentan las oraciones de los santos y tienen entrada ante la gloria del santo. Rafael guió al joven Tobías en un viaje peligroso, ató a un demonio y restauró la vista al padre de Tobías. Su nombre significa Dios sana. Apocalipsis 22:2 profetiza: y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La misión de Rafael presagia la restauración y sanidad que aguarda al pueblo de Dios en la Nueva Jerusalén. Segundo arcángel, Uriel, el fuego o luz de Dios.
Uriel aparece en 1 Enoc como aquel que advierte sobre el juicio venidero y vigila sobre el arrepentimiento y los luminares de la tierra. Su nombre significa llama de Dios o luz de Dios. En la tradición, Uriel es visto como el ángel que interpreta visiones proféticas, vigila las señales naturales como estrellas y estaciones y trae advertencias antes de que caiga el juicio. Apocalipsis 16:8 describe: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. El papel ardiente de Uriel refleja la purificación de los tiempos finales. La luz de Dios trae tanto revelación como juicio. Tercer arcángel, Raguel, el ángel de la justicia y la armonía. Su nombre significa amigo de Dios. Aparece en 1 Enoc como el ángel que trae paz entre los ángeles y vigila sobre la justicia. Representa el orden divino, corrigiendo la injusticia tanto en los reinos celestiales como terrenales. Apocalipsis 16:5 proclama: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. La presencia de Raguel destaca que el juicio no es venganza, sino justicia plenamente revelada. Cuarto arcángel, Saraquiel, supervisor de los pecadores, mencionado en 1 Enoc 26, Saraquiel es colocado sobre los espíritus que pecan, especialmente los vigilantes rebeldes. A menudo se le representa guardando el abismo, supervisando el juicio sobre el engaño espiritual y la rebelión. Apocalipsis 9:1-3 describe: y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. El papel de Saraquiel se conecta con el cautiverio espiritual y la liberación demoníaca, un recordatorio poderoso de que todos los reinos están bajo el control de Dios. Quinto arcángel, Remiel, ángel de la resurrección y la esperanza. Aparece en 1 Enoc y 2 Esdras, supervisando a quienes aguardan la resurrección y recompensando a los justos. 2 Esdras 4:36 pregunta: entonces respondí y dije: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos esperar hasta que se complete la cosecha? Apocalipsis 24:6 responde: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Remiel encarna la esperanza final del creyente, resurrección, vindicación y reinado eterno con Cristo. ¿Aparecen estos nombres en toda Biblia? No, pero sus temas se reflejan innegablemente en el Apocalipsis. Rafael, sanidad; Uriel, juicio, luz; Raguel, justicia justa; Saraquiel, contención del mal; Remiel, esperanza de resurrección. Lo que vemos es esto: el fin del mundo no es caos, sino un juicio orquestado dirigido por comandantes celestiales, guiado por justicia divina, misericordia y propósito. Desde la espada de Miguel hasta la voz de Gabriel, desde la sanidad de Rafael hasta la esperanza de Remiel, estos no son solo nombres angelicales, son señales de que el plan de Dios se está desarrollando y las huestes celestiales ya están en movimiento. A medida que se desarrollan los capítulos finales de la historia, los ángeles no permanecen silenciosamente en el fondo. Son agentes activos del cielo, ejecutando órdenes divinas con precisión, pasión y fuego santo. En el libro de Apocalipsis, los ángeles no son simbólicos, son figuras reales y comandantes, encargados de asignaciones que sacuden la tierra. Los ejecutores del juicio final, Apocalipsis 8:6 describe: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Estos toques de trompeta liberan granizo y fuego mezclados con sangre, una montaña ardiente arrojada al mar, ajenjo envenenando los ríos, un sol y luna oscurecidos, langostas demoníacas y tormento sobrenatural. El desatamiento de un ejército de 200 millones de fuerzas. Cada acción angelical escala la secuencia del juicio como una orquesta divina tocando el movimiento final de la historia humana. Los derramadores de la ira divina, Apocalipsis 16:1 ordena:
vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Cada ángel derrama una copa y el mundo se tambalea. Úlceras dolorosas brotan, el mar se convierte en sangre, los ríos y manantiales se vuelven sangre. El sol abrasa a la gente con fuego, la oscuridad cae sobre el reino de la bestia. El Éufrates se seca preparando el camino para los reyes del oriente. Un terremoto global derriba ciudades y montañas. Estos no son desastres caóticos, son actos controlados de justicia divina, derramados por ángeles bajo órdenes del trono celestial. Los anunciadores de la batalla final, Apocalipsis 19, 17, 18 revela: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Este ángel no solo anuncia la guerra, convoca a la naturaleza misma para presenciar el fin de la rebelión humana, el ajuste final de cuentas en el Armagedón. Los ángeles no son solo mensajeros, son narradores del juicio, huestes celestiales y comandantes de la creación. El encadenador de Satanás, Apocalipsis 21:3, describe: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Un ángel, solo uno, es todo lo que se necesita para atar a la serpiente antigua. Este momento destroza cualquier ilusión de que Satanás es igual a Dios. No lo es. No es rival ni siquiera para un solo ángel operando bajo la autoridad de Dios. El proclamador final del Evangelio, Apocalipsis 14, 6, 7, anuncia: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Incluso en el juicio, Dios envía una advertencia final, una proclamación global a través de un ángel, instando a toda la humanidad a volverse, creer y adorar. Esto no es crueldad, es misericordia. Estos ángeles no solo castigan, suplican, proclaman y protegen. Desde toques de trompeta hasta copas de ira, desde comandos de batalla hasta proclamaciones eternas, los ángeles del Apocalipsis nos recuerdan que el cielo no es pasivo, la justicia de Dios no se retrasa para siempre, y cuando llegue la hora final, sus mensajeros la ejecutarán con plena autoridad. Los 7 arcángeles no son mito ni arte medieval, están entretejidos en el final de las Escrituras, portando pergaminos que sellan destinos, trompetas que sacuden planetas, copas que derriban imperios y espadas que silencian al dragón. Pero su acto más grandioso es este: se postran ante el Cordero que fue inmolado y vive para siempre. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. Apocalipsis 5:12. Hacia allí apunta cada profecía, cada trompeta señala, cada ángel sirve. Los ángeles están en movimiento, la historia se acelera y el Rey está a la puerta. Mantén tus lámparas encendidas, mantén tu corazón puro, mantén la mirada hacia arriba. Jesús viene y el ejército celestial marcha delante de él. Para comprender verdaderamente el poder y la autoridad de los arcángeles, debemos explorar aspectos más profundos que raramente se enseñan en las iglesias modernas. Las Escrituras revelan una realidad espiritual mucho más compleja de lo que imaginamos, donde estos comandantes celestiales operan en dimensiones que trascienden nuestra comprensión terrenal. Cuando analizamos los textos hebreos originales, descubrimos que la palabra arcángel aparece solo 2 veces en todo el Nuevo Testamento griego. Sin embargo, el Antiguo Testamento está repleto de referencias a seres celestiales de alto rango que operan con autoridad divina directa. El término hebreo zar, que se aplica a Miguel, significa literalmente príncipe o comandante militar, indicando no solo rango, sino responsabilidad territorial y temporal específica.
La estructura del reino celestial no es democrática, sino teocrática perfecta, donde cada nivel de autoridad refleja la gloria y el poder del Creador. Los arcángeles no actúan por iniciativa propia, son extensiones directas de la voluntad divina, ejecutores precisos de decretos celestiales que fueron establecidos antes de la fundación del mundo. Cuando Miguel lucha contra el dragón, no está improvisando una estrategia militar, está ejecutando un plan que fue diseñado en la eternidad pasada. Los textos apócrifos, aunque no forman parte del canon bíblico, nos ofrecen ventanas fascinantes hacia el entendimiento que tenía el pueblo judío del primer siglo sobre estos seres celestiales. El libro de Enoc, por ejemplo, describe con detalles extraordinarios las funciones específicas de cada arcángel, sus territorios de influencia y sus métodos de operación. Rafael emerge como el sanador cósmico, no solo de cuerpos humanos, sino de la creación misma que gime bajo la maldición del pecado. Uriel aparece como el portador del fuego purificador de Dios, cuya presencia consume toda impureza y falsedad. La dimensión temporal en la que operan los arcángeles desafía nuestra comprensión lineal del tiempo. Mientras nosotros experimentamos los eventos secuencialmente, estos seres celestiales ven el panorama completo de la historia humana simultáneamente. Para Miguel, la batalla contra Satanás, en Apocalipsis 12, no es un evento futuro, sino una realidad presente que se desarrolla en múltiples dimensiones temporales. Esto explica por qué Daniel puede ver visiones del futuro con tanta precisión. No está mirando hacia adelante en el tiempo, sino siendo testigo de realidades que ya existen en el reino celestial. La autoridad de los arcángeles se extiende sobre territorios geográficos específicos en la tierra. Miguel no solo protege a Israel como nación étnica, sino que supervisa las promesas proféticas relacionadas con la tierra prometida, el templo y el plan redentor que se centra en Jerusalén. Cada nación tiene asignados ángeles territoriales, pero los arcángeles supervisan regiones completas del plan divino. Gabriel, por ejemplo, supervisa todas las comunicaciones proféticas que conectan el Antiguo y Nuevo Testamento, asegurando que cada detalle del plan mesiánico se cumpla exactamente como fue profetizado. Los nombres de los arcángeles no son meramente etiquetas identificativas, sino declaraciones de poder que resuenan a través de todas las dimensiones de la realidad. Cuando Miguel pregunta, ¿quién como Dios?, no está haciendo una pregunta retórica, sino liberando una frecuencia espiritual que desarma las fuerzas demoníacas. Cuando Gabriel dice, yo soy Gabriel que estoy ante Dios, está estableciendo su autoridad como portavoz directo del trono celestial, cuyas palabras cargan el peso de decretos divinos inmutables. La interacción entre arcángeles y fuerzas demoníacas revela una guerra cósmica que se desarrolla en múltiples niveles de realidad simultáneamente. Los principados y potestades que Pablo menciona en Efesios 6:12 no son conceptos abstractos, sino entidades reales que controlan sistemas políticos, económicos y religiosos en la tierra. Los arcángeles operan como generales supremos en esta guerra, no solo defendiendo, sino ejecutando ofensivas estratégicas que liberan territorios espirituales completos. La función profética de los arcángeles trasciende la simple predicción del futuro para incluir la formación activa de eventos que cumplirán las profecías bíblicas. Gabriel no solo anunció el nacimiento de Jesús, participó activamente en orquestar las circunstancias históricas, políticas y sociales que hicieron posible la encarnación. La presencia de arcángeles en momentos clave de la historia no es coincidencial, sino evidencia de intervención divina directa en los asuntos humanos. Los arcángeles también funcionan como mediadores entre diferentes dimensiones de la realidad espiritual.
Cuando Rafael guía a Tobías, no solo lo está protegiendo físicamente, sino enseñándole principios espirituales que conectan el mundo visible con el invisible. Los milagros que realizan no violan las leyes naturales, sino que operan desde leyes superiores que gobiernan realidades más fundamentales que la física material. La adoración que los arcángeles rinden ante el trono de Dios no es ritual vacío, sino la fuente de su poder operativo. Su proximidad al trono celestial les permite recibir órdenes directas de la deidad y transmitir esa autoridad divina a todas las esferas de su influencia. Cada acto de adoración recarga su capacidad para ejecutar la voluntad divina con precisión y poder absolutos. En los eventos del fin del mundo, los arcángeles no simplemente aparecerán como nuevos actores en el escenario profético. Revelarán roles que han estado desempeñando secretamente a lo largo de toda la historia humana. La resurrección de los muertos que acompaña la voz del arcángel no será un evento sobrenatural aislado, sino la culminación visible de un proceso de transformación que estos seres han estado facilitando invisiblemente durante milenios. La realidad de los arcángeles nos recuerda que vivimos en un universo donde lo invisible es más real y poderoso que lo visible, donde fuerzas espirituales moldean destinos humanos y donde el plan de Dios se ejecuta con precisión militar a través de comandantes celestiales que nunca fallan en sus misiones divinas. El estudio de los textos hebreos y griegos originales revela capas de significado que se pierden en las traducciones modernas. La palabra griega strategos, que se usa para describir a Miguel en algunos textos antiguos, no significa simplemente líder, sino estratega supremo, alguien que planifica campañas militares a gran escala. Esto sugiere que la guerra espiritual no es una serie de escaramuzas aleatorias, sino una campaña cósmica cuidadosamente orquestada, donde cada batalla tiene un propósito estratégico específico. Los arcángeles operan también como custodios de los misterios divinos que trascienden el entendimiento humano. El libro de Enoc describe cómo estos seres celestiales guardan secretos sobre la estructura del universo, las leyes que gobiernan la creación y los tiempos y sazones que Dios ha establecido para el cumplimiento de sus propósitos. No son simplemente ejecutores de órdenes, sino consejeros divinos que participan en la planificación de eventos cósmicos. La dimensión intercesora de los arcángeles representa otro aspecto fundamental de su ministerio que frecuentemente se pasa por alto. Rafael, por ejemplo, es descrito como aquel que presenta las oraciones de los santos ante Dios. Esto no significa que nuestras oraciones necesiten intermediarios para llegar al trono celestial, sino que existe un sistema celestial de procesamiento y amplificación de nuestras peticiones que involucra a estos seres supremos. Cuando oramos, nuestras palabras resonan a través de dimensiones espirituales donde los arcángeles las reciben, las purifican de elementos impuros y las presentan en formas que armonizan perfectamente con la voluntad divina. El papel de los arcángeles en la protección de la revelación divina constituye otro elemento crucial de su ministerio. A lo largo de la historia, estos comandantes celestiales han vigilado para asegurar que las escrituras permanezcan intactas y que las profecías se cumplan exactamente como fueron pronunciadas. Cada vez que fuerzas diabólicas han intentado distorsionar, destruir o corromper la palabra de Dios, los arcángeles han intervenido con poder sobrenatural para preservar la integridad del mensaje divino. Los arcángeles también funcionan como ejecutores de las leyes espirituales que gobiernan el universo. Así como existen leyes físicas como la gravedad y el electromagnetismo, existen leyes espirituales como la siembra y la cosecha, la fe y la manifestación, el perdón y la liberación.
Los arcángeles supervisan el cumplimiento de estas leyes, asegurando que las consecuencias espirituales de las acciones humanas se materialicen de acuerdo con la justicia divina perfecta. La función educativa de los arcángeles se manifiesta en su capacidad para impartir sabiduría divina a aquellos que están preparados para recibirla. Daniel experimentó esto directamente cuando Gabriel le impartió entendimiento sobre visiones proféticas complejas. Esta educación celestial no se limita al conocimiento intelectual, sino que incluye la transmisión de capacidades espirituales que permiten a los receptores operar en niveles superiores de autoridad y efectividad espiritual. Los arcángeles poseen también la capacidad de manipular las fuerzas naturales para cumplir propósitos divinos específicos. Cuando necesitan abrir caminos en el mar, detener el sol, hacer que llueva fuego del cielo o provocar terremotos estratégicos, estos seres operan con autoridad sobre las leyes naturales porque representan al creador de esas leyes. Esta autoridad sobre la naturaleza se intensificará dramáticamente durante los eventos del fin del mundo, cuando los arcángeles ejecutarán juicios que alterarán fundamentalmente el funcionamiento del planeta Tierra. El ministerio de liberación que ejercen los arcángeles se extiende más allá de la simple expulsión de demonios para incluir la ruptura de sistemas completos de opresión espiritual. Miguel no solo lucha contra Satanás individualmente, sino que desarma estructuras enteras de maldad que han mantenido cautivas a naciones, culturas y generaciones completas. Esta liberación sistémica se acelerará conforme nos acercamos al regreso de Cristo, cuando los arcángeles ejecutarán liberaciones masivas que prepararán el camino para el establecimiento del reino milenial. La conexión entre los arcángeles y los elementos de la creación revela otra dimensión fascinante de su ministerio. Uriel está asociado con el fuego, Rafael con el agua curativa, Miguel con la tierra como defensor de Israel y Gabriel con el aire como portador de mensajes. Esta asociación no es meramente simbólica, sino que refleja autoridad real sobre estos elementos, lo que explica cómo pueden ejecutar juicios tan específicos y controlados durante los eventos del Apocalipsis. Los arcángeles también supervisan la transición de almas entre diferentes estados de existencia. Cuando los creyentes mueren, estos comandantes celestiales facilitan el proceso de separación del espíritu del cuerpo y aseguran el tránsito seguro del alma hacia la presencia divina. Durante la resurrección, será precisamente esta autoridad sobre las transiciones existenciales lo que permitirá a Miguel reunir los espíritus de los santos con cuerpos glorificados inmortales. Los arcángeles no solo participan en eventos lineales de la historia humana, sino que también funcionan como guardianes de los ciclos cósmicos que regulan el flujo del tiempo espiritual. Cada época de la humanidad está marcada por la intervención específica de diferentes arcángeles, quienes activan y desactivan corrientes espirituales que determinan el carácter de cada era. Durante el período antediluviano, por ejemplo, Uriel mantenía las llaves de los conocimientos que posteriormente serían sellados hasta los tiempos del fin. Dentro de la estructura celestial, cada arcángel posee territorios específicos de influencia que trascienden las fronteras geográficas terrestres. Miguel gobierna las regiones donde se libran las batallas espirituales más intensas, estableciendo fortalezas celestiales en lugares estratégicos de la tierra. Gabriel administra los corredores de comunicación divina, manteniendo abiertas las vías por las cuales fluye la revelación profética. Rafael supervisa las zonas de sanidad y restauración, creando atmósferas celestiales donde los milagros pueden manifestarse con mayor facilidad. Raguel, el arcángel de la justicia divina, mantiene tribunales celestiales en diferentes dimensiones,
donde se procesan las apelaciones espirituales de aquellos que han sufrido injusticias. Estos tribunales operan con principios de equidad perfecta que superan cualquier sistema legal terrenal, garantizando que la justicia divina prevalezca incluso cuando los sistemas humanos fallen. Los arcángeles mantienen lo que podríamos llamar los archivos akáshicos celestiales, registros que van más allá de simples anotaciones de acciones humanas. Estos archivos contienen la esencia completa de cada experiencia humana, incluyendo motivaciones, intenciones, circunstancias y el potencial no realizado de cada decisión. Cuando Gabriel registra las oraciones de los santos, no solo anota las palabras, sino también el estado del corazón, las lágrimas no derramadas y el clamor silencioso del alma. Estos registros forman una biblioteca cósmica que será consultada no solo durante el juicio final, sino también durante el proceso de restauración, cuando cada persona redimida reciba la comprensión completa de cómo su vida contribuyó al plan divino general. La revelación de estos archivos será una fuente de asombro y adoración que continuará por la eternidad. Los arcángeles poseen conocimientos sobre lo que podríamos llamar alquimia espiritual, la ciencia celestial de transformar lo corrupto en puro, lo temporal en eterno, lo humano en divino. Esta alquimia no es magia, sino la aplicación de principios creativos divinos que operan en niveles superiores de realidad. Cuando un arcángel interviene en una situación humana, no solo cambia circunstancias externas, sino que reordena las estructuras espirituales fundamentales que sostienen esa realidad. Por ejemplo, cuando Rafael trae sanidad, no solo repara el cuerpo físico, sino que restaura la armonía entre el espíritu, alma y cuerpo, estableciendo un nuevo patrón energético que refleja la perfección del diseño divino original. Los arcángeles funcionan como guardianes y operadores de portales interdimensionales que conectan diferentes esferas de existencia. Cada uno mantiene llaves específicas que les permiten abrir pasajes entre el cielo y la tierra, entre el presente y el futuro, entre lo visible y lo invisible. Gabriel, como mensajero divino, tiene acceso a los portales de comunicación que permiten que las palabras divinas atraviesen las barreras dimensionales sin perder su poder original. Miguel controla los portales de guerra espiritual, permitiendo que las fuerzas celestiales se desplieguen instantáneamente en cualquier punto del cosmos donde se requiera intervención divina. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Los arcángeles participan en lo que las escrituras místicas llaman la sinfonía cósmica, una orquestación continua de frecuencias divinas que mantiene la cohesión del universo. Cada arcángel contribuye notas específicas a esta sinfonía, creando acordes de poder que resuenan a través de todas las dimensiones. Cuando los arcángeles trabajan en coordinación, generan armónicos que pueden reorganizar la realidad a nivel cuántico. Esta es la razón por la cual las intervenciones arcangélicas a menudo producen resultados que parecen violar las leyes naturales. No las violan, sino que operan desde niveles superiores de ley cósmica donde las limitaciones físicas no se aplican. Los arcángeles también funcionan como iniciadores espirituales que preparan a individuos selectos para misiones especiales en el reino de Dios. Este proceso de iniciación involucra una serie de encuentros celestiales
donde el candidato es expuesto gradualmente a niveles crecientes de gloria divina, permitiendo que su capacidad espiritual se expanda hasta poder cumplir su destino divino. Abraham, Moisés, Daniel y otros grandes siervos de Dios pasaron por procesos de iniciación arcangélica que los prepararon para sus roles históricos. En tiempos modernos, este ministerio de iniciación continúa, aunque a menudo permanece oculto hasta que los iniciados estén listos para manifestar públicamente su llamado. Los arcángeles poseen acceso a lo que podríamos llamar tecnología celestial, instrumentos de poder que operan con principios completamente diferentes a la tecnología humana. Estos instrumentos no son mecánicos, sino espirituales, funcionando a través de la aplicación concentrada de fe, autoridad y poder divino. La trompeta de Gabriel, por ejemplo, no es simplemente un instrumento musical, sino un dispositivo de comunicación cósmica capaz de transmitir mensajes simultáneamente a múltiples dimensiones de existencia. La espada de Miguel no es solo un arma, sino un instrumento de separación que puede dividir entre lo santo y lo profano, entre la verdad y la mentira, entre la vida y la muerte. Cada arcángel opera desde lo que podríamos llamar un centro de comando celestial, una estructura espiritual desde donde coordina sus operaciones en múltiples dimensiones. Estos centros están conectados entre sí a través de una red de comunicación instantánea que permite la coordinación perfecta de todas las operaciones celestiales. Desde estos centros, los arcángeles monitorean constantemente el estado espiritual de la humanidad, identificando oportunidades para intervención divina y coordinando respuestas a las oraciones de los santos. La eficiencia de estos centros de comando es tan perfecta que ninguna oración genuina pasa desapercibida, ningún clamor sincero queda sin respuesta y ninguna injusticia escapa a la atención divina. Los arcángeles están actualmente involucrados en preparativos intensivos para el establecimiento del reino milenial de Cristo en la tierra. Estos preparativos incluyen la identificación y entrenamiento de administradores humanos que gobernarán bajo la autoridad divina, la planificación de sistemas de justicia perfecta y la coordinación de proyectos de restauración global que transformarán completamente la civilización humana. Durante el milenio, los arcángeles funcionarán como supervisores regionales que asegurarán que los principios del reino celestial se implementen perfectamente en cada aspecto de la sociedad terrestre. Su experiencia en el gobierno celestial garantizará una transición suave desde los sistemas humanos corruptos hacia la administración divina perfecta. Esta preparación arcangélica para el gobierno milenial representa el clímax de su ministerio terrenal, donde finalmente podrán operar sin las limitaciones impuestas por la rebelión humana, estableciendo un ejemplo de lo que el universo puede ser cuando opera bajo autoridad divina perfecta. ¿Qué sucede cuando muere un profeta? No es solo el fin de una vida, es el cierre de una era. Cuando Moisés exhaló su último aliento en lo alto del monte Nebo, no se apagó solo una voz. Se silenciaron 40 años de milagros, rebeliones y encuentros con el Dios vivo. Pero aquí está lo que casi nadie te cuenta. En ese preciso instante, mientras su cuerpo descansaba, el cielo activaba un nuevo capítulo. Una transición silenciosa, pero poderosa como un trueno, comenzaba a escribirse, y el futuro de toda una generación pendía de ese momento. Lo que vino después de la partida de Moisés no fue solamente dolor y lamentación. Fue movimiento puro, aceleración divina, una sacudida que nadie esperaba. Porque en un período increíblemente breve, 7 acontecimientos extraordinarios se sucedieron uno tras otro, cada uno funcionando como una señal clara del impulso celestial que se había puesto en marcha. Las Escrituras nos revelan en Deuteronomio 34, 5, 6.
Así murió Moisés, siervo del Señor, allí en territorio moabita, y fue sepultado en el valle, aunque hasta el día de hoy nadie conoce el lugar exacto de su sepultura. El enigma que rodea el entierro de Moisés permanece sin resolver hasta nuestros días, pero la misión que él portaba no pereció entre las arenas del desierto. Esa misión fue transferida y estalló en movimiento explosivo. Esta es la narrativa de lo que sucedió a continuación. Esta es la fuerza oculta detrás del libro de Josué que pocos conocen. Estos son los 7 eventos sorprendentes que se desataron justo después de que Moisés partiera de este mundo. Comencemos este viaje revelador. En el momento exacto en que Moisés fallece, la atmósfera que envuelve a Israel experimenta una transformación radical, pero no en medio del silencio. No hubo ceremonia real, no se declaró luto nacional. Las Escrituras no registran ni un solo retraso. En lugar de eso, lo que acontece resulta tanto impactante como profundamente revelador. El Todopoderoso habla de inmediato. Pero aquí está lo sorprendente. No se dirige a los ancianos, no busca a los hijos de Aarón, sino que va directamente a Josué. Josué 1:1-2 nos narra: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, aconteció que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, diciéndole: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les estoy entregando a los hijos de Israel. Deuteronomio 34:9 añade: Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Esto no fue una promoción espontánea, fue un plan de sucesión divino que había estado gestándose durante décadas. Josué había sido entrenado en las sombras, había caminado junto a Moisés hasta la cima del monte Sinaí, había custodiado la tienda del encuentro, había explorado la tierra prometida como espía y había permanecido fiel cuando otros sucumbieron al temor. Y ahora, sin previo aviso, Josué se convierte en el hombre más poderoso de Israel, no por elección popular, sino por impartición divina. Esto no fue simplemente un nombramiento humano, fue una transferencia espiritual. Moisés había impuesto sus manos sobre Josué antes de su partida y ahora el espíritu de sabiduría reposaba sobre él. Permite que esto penetre profundamente. Un hombre muere, otro se levanta, pero la misión de Dios jamás pierde el ritmo. Eclesiastés 3:1 nos recuerda: para todo hay un tiempo determinado, y todo propósito bajo el cielo tiene su momento. Salmo 75:6-7 declara: porque ni del oriente ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A uno humilla y a otro enaltece. Primer shock revelado: Dios no le concede tiempo a Josué para el duelo. No hay comité de transición, no hay votación tribal. El bastón de liderazgo pasa de la mano de la eternidad. La misión divina continúa con urgencia. Isaías 55:11 proclama: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra de Dios había salido a través de Moisés, pero su voluntad ahora continuaría a través de Josué. A veces pensamos que cuando un líder poderoso, mentor o voz espiritual es removido, todo debe pausarse. Pero la muerte de un hombre de Dios no es la muerte del mover de Dios. Dios no espera a que nos sintamos preparados, espera a que estemos dispuestos. 2 Timoteo 2:2 nos enseña: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios había preparado a Josué en privado, ahora lo estaba elevando en público, y lo que vino después sacudiría naciones enteras. Imagínate esto: acabas de ocupar las sandalias del profeta más extraordinario que Israel jamás conoció. Se espera que lideres a más de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños.
a través de un río embravecido hacia territorio enemigo, sin experiencia militar previa. Y entonces Dios habla. Josué 1, 3, 5. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he entregado, como dije a Moisés. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí es donde se pone impactante. Dios no estaba llamando a Josué para administrar el desierto. Le estaba ordenando conquistar naciones, ciudades fortificadas, ejércitos de gigantes, batallas por venir, ninguna de las cuales Josué había dirigido jamás. Y sin embargo, Dios habla como si ya estuviera consumado. Todo lugar que pise tu pie, ya te lo he entregado. Romanos 4:17 nos revela sobre Dios, quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Segundo shock revelado. Dios le asigna a Josué una tarea divina que trasciende completamente la capacidad humana. Y no le ofrece estrategia primero, le ofrece presencia. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa era la clave. Éxodo 33:14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esto no fue simplemente una promesa. Fue una transferencia de autoridad de pacto. Lo que Dios había iniciado con Moisés, ahora se comprometía a completar con Josué. Pero aquí está lo que lo hacía imposible. Jericó no estaba vacía. Canaán no esperaba rendirse. Había ciudades amuralladas, gigantes como los descendientes de Anac, y múltiples reyes listos para combatir. Y Josué, él no era un general. Era un servidor que solía custodiar la tienda de Moisés. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Josué 1:9. No te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí es donde muchos de nosotros vacilamos. Escuchamos el llamado de Dios, pero la tarea parece demasiado grande. Nos sentimos descalificados, inexperimentados, atemorizados. Pero Dios nunca le pidió a Josué que se sintiera preparado. Solo le pidió que confiara en que Él iría delante de él. Primera Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando un líder muere, el propósito de Dios no muere. Cuando tu mentor se va, la misión no se desvanece. De hecho, tu obediencia podría ser el próximo capítulo de la promesa de alguien más. La historia de Josué nos enseña esto. Dios te llamará a cosas imposibles, no para aplastarte, sino para probarse a sí mismo a través de ti. Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esperarías resistencia. Después de todo, Moisés no era solo un líder, era la voz de Dios para el pueblo, el hombre que confrontó al faraón, aquel que se interpuso entre Israel y la ira de Dios en más de una ocasión. Ahora se había ido y en su lugar estaba Josué, un hombre que siempre había sido segundo, el asistente de Moisés, no su igual. Sin embargo, lo que sucede a continuación constituye uno de los giros más sorprendentes e inesperados en la historia de Israel. Josué 1:16-18. Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que sea rebelde a tu mandamiento y no obedezca a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente esfuérzate y sé valiente. Tercer shock revelado. Los israelitas no solo aceptaron a Josué, exigieron lealtad absoluta unos de otros, con la ejecución como consecuencia de la rebelión. Esto no era lenguaje religioso vacío. Esta era una generación que había observado a la anterior morir en el desierto debido a la rebelión.
Sabían lo que costaba la desobediencia, sabían lo que significaba la demora. Habían visto a Coré ser tragado por la tierra. Habían llorado mientras sus propios padres perecían por murmurar y temer. Así que ahora la nueva generación se levanta con una nueva determinación. No más vacilación, no más rebelión, no más vagabundeo. Números 32.11-13. Por cuanto no me siguieron perfectamente, ninguno de los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los hizo andar errantes por el desierto 40 años. Josué no tuvo que suplicar apoyo. No conquistó al pueblo con encanto o discursos elocuentes. Estaban unidos en torno a la urgencia, un deseo desesperado de entrar a la promesa y no quedarse cortos otra vez. Hebreos 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El reino de Dios no es una democracia, es una teocracia. Y cuando Él designa líderes, espera que el pueblo los honre, no porque los líderes sean perfectos, sino porque su propósito fluye a través del orden divino. Hay una diferencia entre lealtad ciega y unidad bíblica. Esto no era idolatría hacia Josué, era alineación con el movimiento de Dios. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Aquí está el desafío real. ¿Estamos dispuestos a someternos a la autoridad piadosa cuando es incómodo? ¿Estamos dispuestos a mantenernos unidos bajo liderazgo no porque sea popular, sino porque la obediencia trae avance? 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El desierto les había enseñado lo que costaba la desobediencia. Ahora estaban listos para seguir incluso hasta la muerte, porque esta vez no se perderían la tierra prometida. ¿Recuerdas el Mar Rojo? Ese momento icónico cuando Moisés levantó su vara y Dios dividió el mar como una cortina. Muros de agua a cada lado, tierra seca debajo, pies temblorosos caminando por el medio. Bueno, adivina qué, Moisés pudo haberse ido, pero Dios no había terminado de crear titulares. Josué 3:15-17. Y cuando los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus riberas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos, y todo Israel pasó en seco. Cuarto shock revelado. El río Jordán se dividió otra vez, tierra seca otra vez. Una nación entera caminó a través de él, exactamente como en el Mar Rojo. Esto no fue un gesto simbólico, esto no fue metafórico, fue un evento sobrenatural innegable, realizado no para entretener, sino para confirmar. Josué 4:14. En aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Dios estaba hablando sin palabras. Este es mi hombre, síganlo. Los israelitas se encontraban en un momento de transición. Su generación anterior había visto un mar dividirse en el este. Ahora esta nueva generación ve un río partirse en el oeste, justo en la frontera de su herencia prometida. Este milagro no era solo sobre cruzar, era sobre legitimidad.
Josué no tenía linaje, no tuvo zarza ardiente, no tuvo plagas, no tuvo truenos del Sinaí. Pero en un momento, Dios le dio credibilidad que ningún consejo humano podría fabricar. Marcos 16:20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Aquí hay algo que muchos pasan por alto. Dios no partió las aguas antes de que se movieran. Esperó hasta que los sacerdotes entraron. Josué 3:13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Esa es la prueba. Obediencia antes de la evidencia, fe antes del milagro. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. El río no se partió para espectadores. Se partió para creyentes que entraron con la presencia de Dios sobre sus hombros. Dios no confirma a sus líderes con política, títulos o popularidad. Los confirma con poder, con señales inconfundibles de que su mano está sobre ellos. Y a veces espera tu primer paso antes de moverse. 2 Corintios 10:18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El mismo Dios que dividió mares para Moisés, ahora estaba dividiendo ríos para Josué. El mensaje era claro: la presencia de Dios no muere con un profeta. Su poder siempre está listo para moverse a través de aquellos que están dispuestos a obedecer. El Jordán se ha dividido, el pueblo ha cruzado, piedras de recordación han sido apiladas en la ribera del río. Parecería que la parte difícil ha terminado, pero entonces llega un momento que redefine completamente la misión. No es una sesión de estrategia militar, no es un consejo de planificación, es un encuentro cara a cara con el mundo invisible. Josué 5:13-15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Quinto shock revelado. Dios envía un comandante celestial, no para tomar bandos, sino para tomar el control. Josué pensó que él era el general, pero ahora se da cuenta de que ni siquiera es el oficial de más alto rango en la batalla. No estaba hablando con un hombre normal, no estaba hablando con un mensajero angelical. Estaba parado ante el comandante de los ejércitos del Señor, una figura divina que los eruditos creen podría ser una aparición preencarnada de Cristo mismo. Éxodo 15:3. El Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla por Jericó no era solo sobre muros y guerra, era sobre alineación con la estrategia del cielo. Dios lo estaba dejando cristalino. Esta no es tu pelea, es mía. Deja que eso penetre profundamente. Antes de que los israelitas siquiera toquen una espada, antes de que griten a los muros de Jericó, Dios les recuerda: esta es guerra espiritual. Desde 2 Crónicas 20:15. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que la victoria espiritual nunca comienza con fuerza, comienza con rendición. Josué 5:15. Y el príncipe del ejército del Señor dijo a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Aquí está la verdad oculta. Antes de que los muros de Jericó pudieran caer, algo más tenía que caer. El orgullo de Josué, sus suposiciones, su sentido de control. La obediencia era el arma, la adoración era la preparación, la santidad era el campo de batalla. Santiago 4:7.
Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Josué aprendió que la victoria no viene por tener un plan, viene por tener la presencia del comandante. Cuando Dios toma el control del campo de batalla, no viene a apoyar tu agenda, te llama a apoyar la suya. Y ahí es donde comienza la victoria. Cuando entras al llamado de Dios, espera resistencia, pero también espera refuerzo del cielo. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sexto shock. El suministro sobrenatural de Dios se detuvo repentinamente. Habían cruzado el Jordán, habían renovado el pacto, estaban parados en la tierra de la promesa finalmente, y entonces algo inesperado sucedió, algo tan sutil, pero tan impactante. Josué 5:12. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Imagínate despertar esa mañana. Sales de tu tienda esperando encontrar el maná como cada día durante los últimos 40 años. Miras alrededor, nada. Otros salen con las manos vacías. La confusión se extiende. Entonces llega la noticia, ya no hay más maná. ¿Por qué es impactante? Durante 40 años el maná había sido la señal diaria de que Dios estaba con ellos. Bajaba del cielo cada mañana como rocío. No requería trabajo, ni siembra, ni arado, solo fe para recogerlo. Era la línea de vida de una generación. Y ahora, sin advertencia, se detuvo. ¿Por qué? Porque el pueblo acababa de probar su primera cosecha de la tierra prometida. Ya no necesitaban comida del desierto. Habían llegado a un lugar nuevo, y con el lugar nuevo vino un proceso nuevo. Dios estaba diciendo, esta es una nueva temporada. No puedes vivir de los milagros de ayer. El maná era para sobrevivir en el desierto, pero Canaán no era sobre supervivencia. Era sobre prosperar, construir, sembrar, cosechar y reinar. Y ese tipo de vida requiere un tipo diferente de fe. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces, cuando Dios deja de proveer algo familiar, no es un castigo, es una promoción. Cuando el maná diario desaparece, entramos en pánico. Pero en realidad, Dios puede estar diciendo, es tiempo de crecer, tiempo de plantar, tiempo de madurar. Todavía estoy proveyendo, pero en una forma nueva. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No confundas la ausencia de maná con la ausencia de Dios. La nación acababa de cruzar el Jordán. Finalmente estaban parados en territorio enemigo, a la vista de los muros masivos de Jericó. Tenían impulso, tenían unidad, tenían la promesa de Dios. Desde un punto de vista militar, este era el momento de atacar, de tomar al enemigo por sorpresa mientras la moral estaba alta. Pero entonces Dios dio una orden tan inesperada, tan arriesgada, que desafió toda lógica estratégica. Josué 5:2-3. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel. Séptimo shock revelado. Dios deliberadamente debilitó a todo el ejército masculino justo antes de la batalla. La circuncisión los dejaría incapaces de pelear o defenderse por varios días. No había fuerzas de respaldo, no había tropas de reserva, no había muros.
y sin embargo, obedecieron. ¿Por qué haría Dios esto? ¿Por qué arriesgaría todo justo después de una victoria tan grande? Porque esta no era solo una campaña militar, era un cumplimiento de pacto. Josué 5:4-7 explica que todos los varones nacidos durante los 40 años de travesía en el desierto no habían sido circuncidados. Habían crecido sin entrar completamente al pacto que comenzó con Abraham. Así que antes de que pudieran tomar la tierra, tenían que tomar la marca de pertenencia a Dios. Antes de que pueda haber victoria, debe haber consagración. Antes de la conquista, debe haber pacto. Esta era la manera de Dios de decir: no ganas porque eres fuerte, ganas porque eres mío. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. A menudo queremos la victoria sin la cirugía, pero Dios a veces nos llama a rendirnos y santificarnos antes de traer el avance. Te pedirá que dejes tu fuerza, tu cronograma y tus planes para recordarte: esta es mi batalla, no tuya. Josué 5:9. Y el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. No era solo un acto físico, era una limpieza espiritual, un cortar el pasado para que pudieran caminar hacia su futuro. Antes de que Dios te dé victoria sobre el enemigo frente a ti, a menudo tratará con lo que está dentro de ti. Moisés se había ido, pero Dios no. El desierto había cerrado un capítulo, pero las orillas del Jordán abrieron otro. Y en ese espacio sagrado entre finales y comienzos, aprendemos algo poderoso. Las promesas de Dios nunca son enterradas con un profeta. Son llevadas adelante por la obediencia, por el valor, por la fe. Deuteronomio 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Sí, Moisés fue único, pero su ausencia no paralizó el cielo, activó un despliegue mayor del plan de Dios. La silueta de Moisés desvaneciéndose en el amanecer, Josué tomando su lugar al frente del pueblo, el arca del pacto resplandeciendo con luz divina, el pueblo cruzando hacia Canaán, una vista distante de Jericó, en el fondo, esperando su ajuste de cuentas divino. Cada uno de los 7 eventos impactantes que hemos explorado apunta a verdades más profundas, verdades que alcanzan tu vida hoy. Dios prepara sucesores, no deja el liderazgo al azar. Josué no fue aleatorio, fue preparado. Dios no pausa su plan. El mundo puede pausar, el dolor puede pesar, pero el cielo sigue moviéndose. Dios eleva a los obedientes. Josué no era el más poderoso, pero era el más fiel, y Dios siempre levanta a los obedientes. Dios lidera con poder. Desde partir ríos hasta silenciar el temor, sus milagros validan a sus mensajeros. Dios pelea por su pueblo. El comandante celestial no pidió permiso, tomó el control porque la batalla ya era del Señor. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta no fue solo una lección de historia. Este es un mensaje para ti. Estás en una temporada de pérdida, transición o incertidumbre. Entonces escucha esto. Dios no se ha detenido. Apenas está comenzando. Moisés puede haberse ido en tu vida, pero Josué está levantándose. Y el propósito de Dios está avanzando con o sin nuestro permiso. Si este episodio abrió tus ojos a la historia increíble más allá de Moisés, no te detengas aquí. Dale me gusta a este video si te trajo claridad o aliento. Suscríbete para más estudios bíblicos profundos, enraizados en la escritura y la historia. Comenta abajo qué te impactó más después de la muerte de Moisés. Comparte esto con alguien que está parado en el borde de su propio Jordán, alguien que necesita ser recordado de que la promesa no termina con el pasado. Comienza con tu próximo paso. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió en el cielo cuando el Redentor fue clavado en la cruz?
no en la tierra, donde los hombres gritaban, escupían y lo despojaban de dignidad, sino allá arriba, donde habitan los seres que lo conocieron antes del tiempo, que sintieron los ángeles al ver al Verbo eterno, al Rey de la Gloria, sangrando por aquellos que lo negaban. Este no es un relato más, no es una fábula piadosa ni una dramatización religiosa. Es un eco oculto entre líneas, una resonancia velada que transformó el universo y sacudió los cimientos del reino celestial. Hoy vas a descubrir un secreto espiritual silenciado por siglos, la corrupción que se desató en las esferas celestiales en el mismo instante en que la cruz fue levantada. Y lo más estremecedor es que nadie te lo había contado así. Imagina por un momento el cielo, hogar de orden perfecto, de alabanzas perpetuas, de justicia incontaminada, siendo sacudido por una sombra inesperada. Mientras en el Gólgota los hombres clavaban al inocente, en lo alto ocurría algo aún más inquietante: el silencio. Un silencio que no era de paz, sino de choque, de terror, de tristeza profunda. Las legiones celestiales, acostumbradas a la gloria resplandeciente del Creador, ahora contemplaban con espanto al Hijo ensangrentado. Pero no fue solo tristeza, fue algo más, algo nunca antes visto, porque dos ángeles, Miguel y Uriel, tomaron una decisión que cambiaría la historia invisible de la humanidad. Un acto tan descomunal, tan fuera de todo protocolo celestial, que ni los profetas más audaces se atrevieron a mencionarlo. Miguel y Uriel no eran simplemente espectadores celestiales, no eran solo guardianes ni testigos neutros de la tragedia humana. Eran ángeles antiguos, guerreros eternos, seres forjados en el fuego de la obediencia y la gloria, que conocían al Verbo antes de que existiera el tiempo. Lo habían visto crear galaxias con una palabra, vestir la luz como un manto, reír junto al Padre en los días eternos de comunión perfecta. Y ahora lo veían sangrando. ¿Puedes imaginar el dolor de un ser que jamás ha conocido la corrupción al contemplar la injusticia más profunda? Mientras los clavos perforaban las muñecas del Mesías, mientras su cuerpo era desgarrado por la violencia humana, Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, no estaba empuñando su espada. No gritaba órdenes, no descendía con fuego. Estaba de rodillas, sí, de rodillas, no por debilidad, sino por reverencia, porque ante ese acto ni la espada servía, ni la batalla era física, era espiritual, era eterna, era invisible, y su corazón, aquel que nunca temió a dragones, ahora temblaba ante la imagen del Hijo envuelto en sangre, en silencio, entregado. Uriel, por otro lado, no era un ángel de guerra, era el ángel de la verdad, de la justicia incandescente, de la llama que revela lo oculto. Él, cuyo fuego revelaba los misterios más profundos del Altísimo, observaba en silencio. Y en sus ojos, ojos que habían presenciado el nacimiento de las estrellas, se acumulaba algo jamás visto. Lágrimas. Sí, Uriel lloró. No con llanto humano, sino con una lágrima que ardía, una lágrima que no evaporaba, sino que se fundía en luz, una lágrima que al tocar la atmósfera espiritual cambió la tonalidad del cielo. Porque ese dolor no era físico, era cósmico, era divino. En ese instante, el cielo entero parecía contener la respiración. Los serafines callaban, los querubines escondían sus rostros. Las alabanzas cesaron, no porque ya no hubiera motivo para adorar, sino porque la adoración se había transformado en asombro. El Cordero estaba siendo inmolado y nadie intervenía. Uriel susurró con voz trémula, como si hablara al infinito: ¿por qué no podemos detener esto? Y su pregunta atravesó dimensiones, pero no recibió respuesta de inmediato, porque incluso el cielo, en ese momento,
parecía suspendido entre la justicia y la misericordia. Miguel cerró los ojos. Su pecho ardía, no por furia, sino por amor. Un amor tan vasto que lo inmovilizaba. Aquel que había combatido con Lucifer mismo ahora se encontraba impotente. No porque no pudiera luchar, sino porque no debía. Porque aquel que colgaba de la cruz estaba ganando, no con espada, sino con entrega. Y eso superaba toda lógica celestial. Los legionarios escupían, la multitud gritaba, los fariseos se reían. Pero en otra dimensión, en el plano que los ojos humanos no ven, el cielo lloraba, las alas de Miguel temblaban, las llamas de Uriel titilaban con solemnidad, porque lo que estaba ocurriendo no era simplemente una ejecución, era el acto fundacional de un nuevo pacto. Uriel, incapaz de mantenerse inmóvil, extendió su mano hacia el cielo. Un rollo descendió, envuelto en fuego puro. No era pergamino común, era un archivo eterno. Y Uriel comprendió que debía registrar lo que ocurría, no como cronista, sino como testigo sagrado. Cada palabra que escribiría sería grabada en eternidad, no con tinta, sino con la sangre del inmolado. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Mientras tanto, Miguel no podía apartar la mirada. El rostro del Mesías estaba desfigurado, pero sus ojos seguían ardiendo con amor. Aún sangrando, aún herido, aún colgado, seguía amando. Y eso quebró a Miguel. No un demonio, no una batalla, no un juicio divino. El amor, Uriel comenzó a escribir, pero sus manos vacilaban, no por miedo, no por duda, sino porque las palabras no eran simples símbolos, eran vida. Y lo que narraba era tan santo, tan trascendente, que sus dedos ardían al contacto con las letras. El cielo temblaba, literalmente. El firmamento adquiría un tono plomizo. No era un eclipse. Era luto cósmico, era duelo espiritual. La creación entera parecía sufrir. Miguel se inclinó aún más, no ante el Padre, como lo había hecho tantas veces, sino ante el Hijo, el crucificado, el que colgaba por amor, y con voz quebrada dijo: «Mi Señor, estás triunfando como nadie jamás ha triunfado». Uriel escuchó esas palabras y alzó la vista. No podía contenerlo más. Se acercó, tocó la cruz, apenas un instante, y recogió una sola gota de sangre. Esa gota no cayó, se convirtió en llama, una llama que ardería por la eternidad en el altar celestial. Esa fue la respuesta. No necesitaban intervenir, porque lo que Jesús hacía era suficiente, más que suficiente, era perfecto. La batalla no era contra Roma, era contra el abismo. Y la victoria no se alcanzaría con ejércitos, sino con perdón. Pero había más, mucho más. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías
que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado. Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo. Similar, volviendo al tema principal, Uriel guardó la llama. Miguel permaneció arrodillado, y entonces algo descendió. No una voz, no un rayo, sino una instrucción, una vibración, un decreto eterno que cruzó los cielos. Y esa orden cambiaría el destino de la humanidad para siempre. El instante que siguió fue más que histórico, fue eterno. Cuando el Cordero exhalaba los últimos hilos de su aliento en la cruz, no solo estaba muriendo un hombre, no solo estaba sufriendo un cuerpo, estaba cumpliéndose un misterio sellado desde antes de que existiera el primer átomo. El sacrificio del Mesías no fue simplemente visible en la carne, sino que traspasó dimensiones. Porque mientras la sangre corría por la madera, algo mucho más profundo estaba ocurriendo en lo invisible. El velo que separaba los mundos estaba a punto de romperse. Ese velo no era de tela común, era el símbolo del límite, de la barrera entre lo divino y lo humano, entre lo puro y lo profano. En el templo de Jerusalén, ese velo colgaba como una declaración: hasta aquí puedes llegar. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía cruzarlo, y aún así, no sin sangre, no sin temor, porque del otro lado habitaba la gloria sin filtro, y nadie podía mirar al rostro de Dios y seguir con vida. Pero en ese día, en ese exacto momento en que el cielo se oscureció y el Mesías clamó con voz desgarrada: consumado es, el universo espiritual tembló. No simbólicamente, no metafóricamente, literalmente. El velo del templo se rasgó, desde arriba hacia abajo, desde el cielo hacia la tierra, desde lo eterno hacia lo temporal, y esa rasgadura no fue de tela, fue dimensional. Los ángeles lo vieron. Miguel se levantó. Uriel sostuvo con fuerza la llama ardiente que aún conservaba en su mano. Ambos supieron que algo irreversible había comenzado. La separación había terminado, el acceso estaba abierto, el trono ya no sería lejano, el Santísimo ya no sería inalcanzable, porque el sacrificio había sido aceptado, porque la sangre había hablado más fuerte que cualquier sacrificio anterior. En ese momento, el infierno se estremeció. Las entidades oscuras que se regocijaban al pie de la cruz, creídas de su victoria, comenzaron a percibir la gravedad de su error. No lo habían matado, lo habían entronado, no lo habían vencido. Habían activado el mayor acto de redención de todos los tiempos. Uriel bajó la mirada. La tierra temblaba bajo sus pies. No era un sismo natural. Era como si la creación misma respondiera al grito del Hijo, como si cada molécula se reordenara, como si las leyes espirituales se reescribieran. Miguel sintió el estremecimiento del reino. Algo había sido sellado, algo que ni siquiera los ángeles podían descifrar del todo. Y entonces ocurrió. En ese silencio lleno de temblor, en esa pausa entre dimensiones, se dio el decreto. El Padre no habló con voz tronante. No hubo rayos ni truenos, pero en el núcleo mismo del cielo una declaración resonó: el sacrificio es suficiente. Uriel alzó la llama y la colocó sobre el rollo celestial que sostenía. Al contacto, las letras comenzaron a brillar, no como fuego, como oro líquido, como vida que se escribía a sí misma. Y lo que estaba siendo registrado allí no era solo un hecho. Era una ley, una sentencia, un veredicto eterno. El acceso ha sido abierto, la separación ha sido eliminada. Miguel, con sus alas aún extendidas, observaba el mundo desde lo alto, no con desprecio, no con juicio, con compasión, porque ahora entendía.
Aquella cruz no era una tragedia, era una entrada. Era una llave, una grieta en el tejido de la historia, por la cual fluiría la gracia como un río imparable. Mientras tanto, abajo, entre los escombros espirituales de ese terremoto cósmico, las almas comenzaban a sentirlo. María, Juan, las mujeres que lloraban, sus lágrimas no eran iguales. Algo las había tocado, un calor invisible recorría el aire, un alivio inexplicable. Y aunque no podían verlo, eran cubiertos por las alas de Miguel, que los resguardaba del impacto de una gloria que solo los redimidos entenderían con el tiempo. Uriel escribía con reverencia. Cada palabra que surgía del fuego era sagrada. No eran letras, eran códigos eternos. Y en lo alto, los registros celestiales se abrían como portones, absorbiendo esa nueva ley. El velo roto no solo significaba acceso, significaba herencia, significaba relación. Por primera vez desde la caída del Edén, el hombre podría caminar de nuevo en comunión con el Altísimo, pero el precio había sido impensable. Miguel bajó la cabeza. No había música en el cielo, solo asombro, solo un silencio tan profundo que dolía. El príncipe del cielo, el Hijo eterno, colgaba muerto entre el cielo y la tierra, pero ese cuerpo inmóvil estaba cambiando todo, porque en la quietud de la muerte, en la inmovilidad del Cordero, la victoria estaba gritando con fuerza sobrenatural. En lo invisible, las cadenas comenzaron a romperse. No se escuchaban, pero se sentían. Cadenas antiguas, maldiciones generacionales, pactos oscuros, ataduras de vergüenza. Todo comenzaba a crujir, porque la cruz había emitido una frecuencia espiritual que ninguna tiniebla podía resistir. Y entonces, algo aún más profundo aconteció. Desde lo alto del cielo, una luz descendió. No era una luz como el sol, ni como la de los ángeles. Era una luz más antigua, más pura. Era la luz de la aprobación divina. No fue vista por todos, pero los que tenían ojos espirituales, los que lloraban al pie de la cruz con fe en medio del dolor, la sintieron. Como un abrazo invisible, como un sello en el alma, como una promesa que se activaba. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Miguel levantó su rostro. Uriel detuvo su escritura. Ambos sabían que estaban en la cúspide de algo nunca antes registrado. El sacrificio había rasgado el velo, y esa ruptura había creado un puente, un camino nuevo, una ruta directa entre la humanidad rota y el corazón del Padre. Y aún quedaba más por presenciar, porque lo que estaba por acontecer en los minutos siguientes desafiaría toda lógica, incluso la celestial. El velo ya no existía, el acceso estaba libre, pero el poder del sacrificio apenas había comenzado a manifestarse. La tierra aún vibraba con el eco del sacrificio. El velo había sido rasgado, el acceso abierto, pero en el mundo invisible algo más estaba ocurriendo. Algo más íntimo, más profundo, más eterno, porque no se trataba solo de lo que el cielo había visto, sino de lo que había recibido. Y en el centro de ese misterio estaba una sola gota, una gota de sangre. No era la primera, no era la más abundante, pero sí la más significativa, porque esa gota no cayó al polvo, no desapareció en la tierra. Fue recogida Uriel, aún con el pergamino ardiente en sus manos. Temblaba. Su mirada estaba fija en el cuerpo del Mesías, colgado, inmóvil, pero resplandeciente de sentido. El aire estaba impregnado de santidad, como si la atmósfera hubiera cambiado de densidad. Y entonces,
Él lo sintió. Un impulso, no una orden, no una sugerencia. Fue algo más parecido a una atracción espiritual, un llamado ancestral. Se acercó a la cruz. Sus pies no hicieron ruido. Su presencia no fue percibida por los hombres. Pero en lo alto, el cielo observaba en silencio absoluto. Y ahí, en un gesto que jamás había sido registrado, Uriel extendió su mano lentamente con reverencia y tocó el madero. Sus dedos no sintieron madera, sintieron gloria, sintieron peso, sintieron eternidad. Y fue entonces cuando sucedió. Una gota, pequeña, silenciosa, perfecta, descendía por el brazo del Salvador. Justo cuando iba a tocar la tierra, Uriel la recogió con su dedo. Un solo contacto, una sola chispa, y lo imposible ocurrió. Esa sangre no se secó, no desapareció, no evaporó, se transformó. En cuanto tocó la piel incandescente del ángel, se convirtió en fuego. Pero no en fuego que consume, en fuego que arde sin destruir. Una llama que no hería, que no quemaba, que no gritaba, pero hablaba, y lo que decía estremecía el alma. Miguel desde lo alto sintió la vibración, no necesitó mirar, sabía lo que había ocurrido, el cielo entero lo supo, una nueva llama había sido encendida, no en un altar de piedras, no en el monte del sacrificio, sino en el corazón de los cielos. Porque esa gota era más que biología, era decreto, era justicia, era amor. Uriel contempló su dedo, ahora envuelto en luz viva. No entendía todo, pero sabía que portaba algo sagrado, algo que no debía ocultar, ni exponer sino proteger. Y así lo hizo, cubrió la llama con ambas manos, y la llama no se apagó, se acomodó, como si supiera que su propósito aún no estaba cumplido. Esa llama era una señal, una prueba irrefutable de lo que había sucedido, y al mismo tiempo, una promesa silenciosa de lo que vendría, porque el sacrificio del Cordero no terminaría en esa cruz, no se sellaría en ese monte, iba a extenderse, a expandirse, a incendiar corazones, a encender naciones. Los cielos miraban con asombro, los serafines se inclinaron, los querubines guardaron silencio, y desde lo profundo del trono el Padre contempló la escena, no como juez, no como soberano, como Padre, como aquel que había entregado a su Hijo por amor, y ahora veía cómo incluso una sola gota de su sangre era honrada como oro, como fuego, como gloria viva. Uriel sintió un estremecimiento en su interior. No era dolor, era peso. No físico, sino espiritual, porque entendía, sin necesidad de palabras, que lo que ahora sostenía sería su misión, que esa llama no era suya, pero le sería confiada, que debía llevarla, protegerla, transmitirla, hasta que tocara la tierra, no como juicio, sino como redención. Miguel descendió. Sus alas desplegadas tocaban los vientos sagrados. Se acercó a Uriel, no dijo nada. Solo lo miró, y en esa mirada había reconocimiento, había honra, había un entendimiento profundo de que acababan de presenciar el nacimiento de algo completamente nuevo. Uriel, sin hablar, levantó las manos, mostró la llama. Miguel inclinó su cabeza, porque reconocía lo que esa llama significaba. Era la evidencia, el primer fruto, la manifestación física del nuevo pacto, porque esa sangre había sido derramada por muchos, pero esta gota, esta en particular, había sido recogida por el cielo, y eso la convertía en eterna. La llama comenzó a pulsar, no con luz intermitente, sino con una frecuencia viva, como si respirara, como si llevara dentro de sí un mensaje, un código espiritual, una profecía, y los cielos comenzaron a reaccionar.
Las esferas superiores vibraron. Las melodías ancestrales se silenciaron, porque una nueva nota estaba naciendo. Uriel sintió que debía moverse, no quedarse quieto, no detenerse. Debía llevar esa llama a los rincones más oscuros de la tierra, porque lo que sostenía en sus manos no era solo una reliquia, era una herramienta, una semilla, una chispa del avivamiento eterno. Y aunque los hombres no lo sabían, esa llama tocaría generaciones, encendería visiones, despertaría sueños, alumbraría llamados, marcaría corazones, porque lo que fue recogido en la cruz no se apagaría jamás. Miguel extendió su espada, no para guerrear, sino para sellar. Tocó con la punta la llama, y una onda de poder se expandió. Uriel cerró los ojos, sintió cómo el fuego ingresaba a su interior. No lo consumía, lo llenaba, lo convertía en portador, en heraldo, en custodio de una luz que no pertenece a este mundo, pero que fue dada para cambiarlo. El cielo volvió a susurrar, no con voz, sino con movimiento, con viento, con presencia. El Padre aprobaba. La sangre había sido recibida, el fuego activado, el mensaje estaba listo para ser llevado. Pero aún faltaba más, mucho más, porque esa llama no era el fin, era apenas el inicio, y lo que sucedería después estremecería tanto la tierra como los cielos. Porque cuando el fuego del cielo toca la historia humana, nada permanece igual. Miguel se mantuvo en silencio por un largo momento, no por falta de palabras, sino porque lo que sentía no podía ser pronunciado de inmediato. El cielo ardía en solemnidad. Uriel, aún sosteniendo la llama eterna en su interior, permanecía inmóvil, como si supiera que algo mayor se avecinaba. Porque la sangre ya había sido recogida, la llama había sido encendida, pero la historia aún no había terminado. Y en ese instante, algo que nunca había ocurrido en los cielos estaba por suceder. Un ángel iba a hablar, no para entregar un mensaje, no para ejecutar una orden, sino para suplicar. Sí, Miguel, el gran arcángel, el comandante de las huestes celestiales, el vencedor de Lucifer, estaba a punto de elevar una súplica, pero no por él, no por los ángeles, sino por los hombres, por los mismos que horas antes habían escupido al Hijo, por los que habían clavado los hierros, por los que lo habían abandonado, por los que no entendían, y aún así, por ellos. Miguel alzó su rostro. La cruz, ya vacía, permanecía en el monte como un monumento silente de redención. El cuerpo del Mesías yacía en la tumba, custodiado en lo invisible, y el cielo, aunque lleno de gloria, contenía el aliento. Porque lo que Miguel haría en ese instante no tenía precedente. Se elevó. No voló como en batalla, no rugió como en la guerra. Ascendió como un hijo que se aproxima al corazón de su padre. Cada batir de sus alas levantaba partículas de luz, como si el aire mismo reconociera la santidad del momento. Cruzó niveles celestiales, dimensiones puras, esferas donde ni siquiera los más antiguos serafines osaban hablar, y llegó al trono, el trono inmensurable, viviente, palpitante de majestad. No era un objeto, era una esencia, era el centro de toda realidad. Y allí, sentado, estaba Él, el eterno, el que no cambia, el que lo sabe todo, el Padre de la gloria. Miguel descendió lentamente, no se atrevía a alzar la voz, no sin antes postrarse, y así lo hizo. Cayó de rodillas con las alas extendidas, la cabeza inclinada, el pecho tembloroso. Su espada estaba envainada. No venía a pelear, venía a interceder, y en ese gesto el cielo entero se detuvo. Los 24 ancianos dejaron de cantar, los serafines cubrieron sus rostros, los querubines suspendieron su danza, todo se congeló.
porque jamás un ángel había hecho lo que Miguel estaba haciendo. «Padre eterno», susurró. Su voz no era potente, era quebrada, como la de un hijo herido por amor. «Padre eterno, que esta sangre no sea en vano, que cada gota que él derramó sea recordada, honrada, vivida». El trono no respondió de inmediato, pero una brisa majestuosa recorrió las esferas. No era viento, era presencia, era conciencia divina, era atención total. Miguel continuó: «Te suplico, no permitas que el sacrificio del Hijo se pierda en el olvido de los hombres, que cada alma por la que él murió sea buscada, sea alcanzada, sea restaurada, que no haya distancia, oscuridad ni pecado que detenga el poder de su cruz». Las palabras de Miguel no eran un discurso, eran lágrimas, lágrimas ardientes que caían de su rostro inmortal, tocando el suelo celestial como gotas de oro fundido. No había orgullo en él, solo clamor, solo quebranto, solo adoración, y en ese momento ocurrió algo indescriptible. El trono comenzó a resplandecer con una intensidad nunca antes vista. No era luz, era gloria, era la manifestación del agrado divino. El Padre no habló con voz audible, pero su respuesta fue más poderosa que 1000 truenos, porque habló al corazón de Miguel, habló al espíritu de los cielos, y su mensaje fue claro, eterno, irreversible. Se cumplió. El Hijo ha vencido. Su sangre hablará por siempre. Su cruz será el puente. Y tú, Miguel, serás el guardián del pacto. Miguel tembló. Sus alas vibraron con fuerza. Una corriente de fuego lo atravesó, pero no lo destruyó. Lo transformó, lo selló, porque en ese instante el rol de Miguel cambió. Ya no era solo el defensor de los cielos. Ahora sería el protector de la iglesia naciente, el escudo invisible de los redimidos, el guardián de cada oración que, en adelante, sería pronunciada en el nombre del Hijo. Uriel, desde la distancia, lo supo, lo sintió. La llama en su interior ardió con más intensidad, porque la súplica de Miguel había sido escuchada, y la respuesta del trono lo cambiaría todo, no para los ángeles, para nosotros. Porque desde ese día, cada vez que un corazón quebrado eleva su voz hacia el cielo, no está solo. Miguel lo custodia, Uriel lo ilumina, la sangre lo respalda y el trono lo escucha, no por mérito, no por ritual, sino por gracia, por pacto, por la súplica de un ángel y la respuesta de un Dios, pero aún quedaba más por presenciar, porque la tumba aún estaba cerrada, y la tierra aún no había sentido el temblor final que anunciaría la victoria completa. El fuego estaba encendido, el pacto sellado, pero el mundo aún no había visto lo que el cielo ya sabía. El rey estaba a punto de levantarse. La cruz estaba vacía. El monte silencioso. Las voces humanas que horas antes clamaban «Crucifícale», ahora habían regresado a sus hogares. El polvo del Gólgota reposaba sin eco, pero bajo la superficie, más allá de la mirada natural, en lo más profundo de la historia espiritual, algo seguía activo. Una llama ardía, una presencia custodiaba, una promesa estaba a punto de cumplirse. La tumba, oscura, fría, tallada en roca, sellada por una piedra, guardada por soldados. Pero más allá de la vigilancia humana, algo mucho más imponente sucedía.